En el vídeo de hoy vamos a ver diferentes maneras de sujetar nuestros lápices a la hora de dibujar. Puede ser o así, así, así. Vamos a ver las diferentes formas y vamos a ver las características de cada una, sus ventajas y sus inconvenientes. Todo esto lo vemos como siempre después de la intro. Desde pequeños nos enseñan a sujetar el lápiz de esta manera. Es decir, utilizando nuestro dedo anular, nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar. Agarramos el lápiz cerca de la punta y con esto, pues bueno, llegamos a tener bastante precisión a la hora de escribir. Puede costarnos un poco al principio, como es normal, pero con la práctica llega un momento que lo llegamos a hacer inconscientemente. No pensamos, normalmente cuando nos dicen, cuando queremos escribir algo, no nos ponemos a pensar cómo debemos sujetar el lápiz, sino simplemente agarramos el lápiz y nos ponemos a escribir. Lo mismo sucede con las diferentes formas que os voy a explicar en este vídeo para sujetar el lápiz para diferentes usos, en este caso enfocados más hacia lo que sería el dibujo, no la escritura. Lo que es sujetar el lápiz cerca de la punta, más atrás o sujetándolo de diferentes maneras, desde diferentes sitios, puede cambiar totalmente nuestros trazos y nos puede servir para diferentes partes de nuestros dibujos. Vamos a verlo. Una de las diferencias principales que existen a la hora de dibujar y de escribir no solamente está basada en cómo sujetamos nuestro lápiz, sino también en los movimientos que realizamos con nuestro brazo. Es decir, al escribir normalmente dejamos el codo fijo sobre la mesa y lo que movemos es la muñeca. O sea, estamos realizando un movimiento de muñeca únicamente. El codo lo vamos desplazando a medida que nos desplazamos por el papel, pero lo que más se mueve, digamos que es la muñeca. Sin embargo, a la hora de dibujar, si nos limitamos a este movimiento, pues bueno, tenemos un margen muy pequeño para podernos desplazar por la hoja, un margen muy pequeño para poder realizar nuestros trazos. Quedan trazos muy forzados. Entonces, para ello están los diferentes movimientos que os decía al principio del vídeo. No existe una manera correcta o incorrecta de sujetar nuestro lápiz. Podemos agarrarlo más hacia adelante o más hacia detrás, podemos agarrarlo incluso con 4 dedos, con 2 dedos, eso es indiferente totalmente. No existe una manera correcta básicamente porque hay numerosos factores que pueden influir en la forma en que nosotros aprendemos a agarrar nuestro lápiz. Pueden ser factores de tipo físico, por ejemplo una lesión que hemos tenido de pequeños y que hemos ido arrastrando a lo largo de nuestras vidas, un problema en nuestras articulaciones, malas costumbres que no llegamos a corregir, etc. Por ejemplo, en este dibujo, bueno, este es un dibujo que hice el año pasado, el 2018, lo hice enteramente en grafito, con lápices, y bueno, es un dibujo basado en una fotografía. Y hay diferentes, aquí en este dibujo podemos ver diferentes áreas, podemos ver diferentes zonas donde hay diferentes trazos, donde sujeté el lápiz de diferentes maneras. Este dibujo lo hice parte sobre tablero en la mesa y parte en caballete. Entonces, como os decía, por ejemplo, para zonas de detalle, como pueden ser estos hilos del pañuelo, como pueden ser todas estas áreas donde lo que son los pelitos de las cejas, las pestañas, diferentes zonas, para eso la forma ideal para hacerlo es sujetar el lápiz en el modo escritura, es decir, con los dedos lo más adelante posible del lápiz, más o menos a una distancia de unos 5 o 6 centímetros de la punta del lápiz, de lo que sería la punta del grafito, la parte que pinta, y de esta manera pues podemos conseguir un mayor control sobre el detalle. ¿Cuál es el principal problema que nos plantea esto? Tenemos mayor control para pequeños detalles, para definir pequeñas zonas, pero estamos con nuestra propia mano, estamos tapando parte del dibujo, no tenemos una visión global del dibujo. Es decir, esto viene bien para detallar, pero cuando queremos, sobre todo al principio del dibujo, cuando estamos encajando, cuando estamos haciendo el boceto inicial, conviene coger el lápiz, sujetarlo más o menos de esta forma. Es decir, lo agarramos con 3, 4 dedos y lo agarramos con la mano y lo que hacemos es trazar las líneas mucho más amplias, de una forma mucho más natural, quedan líneas más fluidas, son trazos más decididos. Esto identifica mucho al dibujante.
lo que es la forma de sujetar el lápiz se nota mucho en el trazo. Entonces, para líneas amplias, como veis, al sujetar el lápiz así, no estamos tapando toda esta zona. Si lo sujetamos así, estamos bloqueando nuestra visión, estamos bloqueando esta parte del dibujo. Estamos viendo únicamente lo que enfoca la punta del lápiz. El resto lo estamos tapando. Sin embargo, al sujetarlo así, tenemos una mayor libertad de visión, por tanto tenemos una visión de conjunto mucho más amplia. Luego también influye mucho la inclinación en la que sujetamos el lápiz. Es decir, cuanto más vertical pongamos el lápiz, cuanto más vertical lo sujetemos, trazos más finos podremos hacer. Es decir, las líneas serán mucho más finitas que a medida que vayamos inclinando la rotación del lápiz. Para zonas de sombra, por ejemplo, especialmente si recordáis en los 2 capítulos anteriores que hablábamos sobre el afilado de lápices de grafito, os acordaréis que había 2 tipos de punta. Podíamos hacer la punta redonda y podíamos hacer la punta biselada. En este caso, bueno, es punta redonda, pero ya os digo, si lo ponemos muy vertical, vamos a hacer líneas finas. Si lo vamos inclinando, el trazo va a ser cada vez más grueso. Y si lo dejamos totalmente plano o prácticamente plano, pues a unos 10-15 grados del papel, podremos hacer un relleno mucho más amplio. Vamos a verlo en una hoja en blanco para que podáis ver las diferencias. Mirad. Sujetando el lápiz en vertical, veis que la línea es fina, es una línea suave, y a medida que vamos inclinando nuestro lapicero, la línea, no sé si se apreciará suficientemente en el vídeo, pero la línea cada vez es más amplia, es más gruesa. Esto tiene su lógica, y es que estamos utilizando una superficie mayor de lo que es la mina del lápiz, una superficie mayor de grafito. Por tanto, es lógico pues, que estemos rellenando más zona, estemos haciendo una línea más gruesa que si mantenemos el lápiz lo más vertical posible. A ver, totalmente vertical es complicado, pero una inclinación más o menos así es perfecta para dibujar detalle, ¿de acuerdo? Sujetando el lápiz delante y marcando esa zona. Con esto conseguimos unos detalles muy finos. En cuanto al movimiento del brazo, como veis, cuando estamos, igual que cuando dibujamos, cuando estamos haciendo detalle, sujetamos el lápiz bastante cerca de la punta, porque estamos, como os decía, estamos haciendo detalle, estamos detallando un área, pero cuando queremos hacer, por ejemplo, una circunferencia, si nos limitamos el movimiento a la muñeca, primero, va a ser complicado que nos quede una circunferencia más o menos bien. Os hablo de un solo trazo, ¿de acuerdo? La podéis hacer en varias pasadas, en varios trazos, dibujando los diferentes ángulos hasta conseguir lo que sería el círculo. Pero si queremos hacer uno mayor, ya estamos limitados por nuestra muñeca. Por tanto, para hacer circunferencias, por ejemplo, círculos, conviene mover todo el brazo, es decir, sujetar el lapicero y no limitarnos a fijar el codo y hacer el movimiento de muñeca, sino girar, como veis, dejar libre el brazo. Con esto podemos conseguir unas circunferencias unos círculos o unas líneas curvas en general mucho más amplias. Esto, si lo hacemos así, como veis, ya no estamos apoyando el codo sobre la mesa, sino que lo dejamos elevado. Y con esto, bueno, pues conseguimos unas líneas, dejamos una libertad total del brazo. Esto, como os decía, lo vais a hacer de manera inconsciente en cuanto os acostumbréis un poquito. Si aparte de eso ya sujetamos el lápiz, por ejemplo, así, el trazo va a ser todavía mucho más libre, va a ser un trazo mucho más limpio, va a ser un trazo mucho más delicado y se va a notar un trazo con más seguridad. No va a ser un mismo trazo, no va a ser el mismo trazo que si intentamos hacer una curva sujetando el lápiz así. ¿De acuerdo? Esto viene muy bien, como os decía, sujetar, por ejemplo, el lapicero así, especialmente si trabajáis de pie, si trabajáis con caballete, viene muy bien para lo que serían las curvas amplias, para lo que serían los trazos iniciales, el encajado del dibujo. Porque como veis, tenemos una visión completa de nuestra hoja y podemos trabajar mucho mejor las zonas amplias. Luego, para el detalle, volvemos a sujetar el lápiz por delante y vamos trabajando las zonas concretas, vamos
acotando un poquito el dibujo en zonas, en partes pequeñas. Os voy a enseñar otro ejemplo. Este es otro dibujo del año pasado, si mal no recuerdo, y en el cual, pues bueno, en este ciervo también está hecho enteramente a grafito. Lo que hice fue, para lo que es el boceto inicial, este lo hice enteramente sobre tablero, no lo hice en caballete. Y bueno, lo que es el encajado inicial, pues bueno, sujetando el lápiz, como os digo, de esta manera, fui encuadrando lo que es el dibujo, lo que es el contorno, que esto ya lo veremos más adelante cómo hacerlo, y luego ya, para ir detallando las zonas más concretas, lo que es las zonas de pelo, las zonas de los detalles de las astas, de los cuernos, las zonas de los ojos, pues ya agarro el lápiz de otra manera. Esto, como os digo, yo lo hago de manera inconsciente porque la práctica llega un momento que ya lo vais a hacer así, ¿vale? Pero para zonas amplias conviene agarrar el lápiz más hacia atrás. También viene bien agarrar el lápiz hacia atrás para sombrear. ¿Veis? Aquí estamos dejando fijo el codo, estamos dejando fijo el brazo y estamos moviendo solamente la muñeca, porque al agarrar el lápiz hacia atrás tenemos un mayor ángulo de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues viene muy bien para sombrear algunas áreas, así poco a poco. Y básicamente esas son las maneras de sujetar el lápiz. Un truco que os puedo dar, un consejo que os puedo dar es practicar un poquito todos los días, intentar cada día separar un poquito el lápiz. O sea, separar un poquito más los dedos de la punta del lápiz. Es decir, si nosotros normalmente escribimos así, pintamos así, dibujamos así, probar un día a separar un poquito y a dibujar un rato de esta manera, hasta que os canséis. No os preocupéis si al principio no lo controláis, si veis que el trazo no es correcto, porque poco a poco lo iréis dominando y llegará un momento que ya lo sujetaréis aquí. Lo podéis sujetar aquí y aquí. El siguiente paso, un poco más atrás, digamos a esta altura, a esta distancia, ¿de acuerdo? Entonces a esta distancia, pues bueno, intentad hacer diferentes trazos, intentad hacer diferentes formas, practicad un poquito el dibujo en el que estéis trabajando o uno de prueba, practicad a hacerlo sujetando el lápiz aquí detrás. Y luego el último paso sería ya sujetarlo así. O sea, tenéis el lápiz, lo agarráis así y con la punta hacia arriba y ya hacéis trazos mucho más amplios. Ya probáis a ir haciendo dibujos, a ir haciendo prácticas, a ir practicando un poquito sujetando el lápiz así, hasta que llegue un momento en que os sea indiferente poder agarrar el lápiz así, poderlo agarrar así, poderlo agarrar así. Esas básicamente serían las tres formas. Es decir, así, así o así. ¿Qué sucede con el dibujo digital? Los que dibujéis en digital. Cambia totalmente. Es decir, el dibujo digital es complicado que podéis sujetar el lápiz así, que podéis dibujar, hacer los trazos así, porque como veis, directamente no pinta. Es complicado que pinte porque en dibujo digital, digamos, veis este triangulito, esa zona de la punta sería la zona donde tiene los niveles de sensibilidad, donde detecta la presión que ejercemos en la punta del lápiz. Es decir, podemos, cuanto más vertical, veis, aquí pinta perfectamente. Lo podemos inclinar y podemos sombrear un poco, pero básicamente el grosor de la punta, en este caso, como al no ser grafito y no pintar directamente esto, sino que es plástico, lo controlamos pues según la aplicación, controlamos el grosor de la punta directamente de manera digital, ¿de acuerdo? Pero veis que sí que podéis calcular, o sea, controlar lo que es la presión, es decir, más o menos a este ángulo que serían unos 45 grados podéis dibujar sin problema. Y según lo que presionéis vais a conseguir un tono más oscuro, un tono más claro, ¿de acuerdo? Eso ya va en función de la tablet, va en función del lápiz, va en función de varios factores, pero principalmente del lápiz, porque, bueno, también del programa. El programa en cuestión, hay programas que detectan más sensibilidad, son más precisos a la hora de dibujar, pero el lapicero es importante. El lápiz digital, cuando trabajéis en digital, conviene hacerlos con un buen lápiz que tenga pues al menos 1024 o 2048 niveles de
de sensibilidad, niveles de presión en la punta, porque eso os va a permitir pues un mayor control a la hora de pintar. ¿De acuerdo? Básicamente sería eso. El otro truco que os puedo dar hoy es a la hora de dibujar una forma para mantener el lápiz prácticamente siempre afilado, para que la punta se vaya desgastando de manera uniforme. Es decir, nosotros al dibujar, si mantenemos siempre el lápiz fijo, veis la parte dorada del lápiz, bueno, si lo mantenemos siempre así, vamos dibujando, vamos a ir desgastando la parte opuesta del lápiz, vamos a ir desgastando la parte opuesta del grafito. Sin embargo, si a la hora de dibujar, fijaros en la parte dorada, nosotros vamos dibujando y vamos poco a poco rotando nuestro lápiz, lo que haremos será ir desgastando la punta de manera uniforme por todas sus caras. Con esto, bueno, pues conseguiremos, al desgastarlo uniformemente, la punta irá menguando, pero nos durará mucho más. Es decir, no tendremos que afilarlo o pasarle la rasqueta cada 2×3 porque ya se nos ha quedado biselada una cara. Simplemente, si queremos punta redonda, punta muy afilada, lo que vamos a hacer es eso, ir rotando el lápiz a medida que dibujemos para ir desgastándolo uniformemente por todos sus lados. Bueno amigos, pues eso sería todo por hoy. Espero que os haya servido el vídeo de hoy. Os aconsejaría lo que os comentaba antes, que vayáis probando todos los días a separar un poquito más los dedos de la punta del lápiz y cada día pues practiquéis una nueva forma de sujeción de vuestro lápiz. Llegará un momento, como os decía, que lo haréis de manera automática, según el trazo que queráis hacer, pues lo haréis de una manera, o incluso que habrá días que os sintáis más cómodos sujetándolo de una forma o de otra, porque estáis cansados, habéis tenido una sesión de dibujo bastante larga y os resulta mucho más cómodo. Como siempre, os agradezco muchísimo vuestro tiempo, espero que os haya sido de utilidad el vídeo, espero que os esté gustando lo que llevamos de curso. Como veis, vamos paso a paso, despacito, para que todos podáis aprender. Y bueno amigos, os agradezco mucho vuestro apoyo, agradezco si os podéis suscribir al canal porque siempre ayuda muchísimo lo que es el apoyo, para poder seguir realizando estos vídeos. Y nos vemos la semana que viene con nuevos contenidos. Un saludo, feliz semana a todos y hasta la semana que viene.